Pues miren, les voy a poner el ejemplo, el colombiano, en mi concepto más brillante que ha existido en este hermoso país. Todavía no. Un colombiano que vivía en un pueblo polvoriento y que yo creo que ese man se leyó este libro. Porque cuando yo escucho las entrevistas y como le hablaba a los que lo entrevistaban, la revista Cambio lo entrevistó cuando tenía 20 y pico de años y le preguntaron cuál es su sueño. Había escrito 2 libros malos y dijo: yo tengo la firme convicción de que yo voy a ser el mejor escritor del mundo, vivo. El periodista como que dijo: costeño a revista. O sea, como que el periodista: uy, papi, ¿qué nivel? Y la aguerrió como ustedes no se imaginan. En Colombia no tenía ninguna posibilidad, es decir, no le pegaba, no encontraba por dónde, y luchó y un día se montaron en un avión con Álvaro Mutis y fueron a caer a México y jamás dejaron de escribir. Y quiero que escuchen 4 minutos de una entrevista espeluznante para que se den cuenta, y después se van a dar cuenta cuando lean el libro y ustedes dicen: que esa gente se leyó ese libro, pero no nos contaron. Si ustedes se dan cuenta, el libro que él escribió, ahora les hablo un poquitico de eso, tiene atisbos de una lectura que ellos habían hecho y que él no va a decir: ay, yo me leí, piensa y hágase rico. Pues no. Pongan el video, por favor. Un aplauso para la producción. Era una época que no era fácil, porque no teníamos dinero. Pero en cambio era una época muy buena porque estaba escribiendo como un tren, que es lo mejor que le puede suceder a un escritor. Entonces, cuando yo vi que 100 años de soledad venía y que no lo paraba nadie, le dije a Mercedes: tú te haces cargo de este asunto. Ella, por supuesto, no lo pensó 2 veces. Es curioso que mis hijos, ahora yo les pregunto de esta época y ellos me recuerdan como un hombre que estaba encerrado en un cuarto y que no salía nunca, y yo tenía la impresión de que era el ser más humano y más sociable del mundo. Y ahora me di cuenta que era una época que no era fácil, porque no teníamos dinero. Pero en cambio era una época muy buena porque estaba escribiendo como un tren, que es lo mejor que le puede suceder a un escritor. Entonces, cuando yo vi que 100 años de soledad venía y que no lo paraba nadie, le dije a Mercedes: tú te haces cargo de este asunto. Ella, por supuesto, no lo pensó 2 veces. Es curioso que mis hijos, ahora yo les pregunto de esta época y ellos me recuerdan como un hombre que estaba encerrado en un cuarto y que no salía nunca, y yo tenía la impresión de que era el ser más humano y más sociable del mundo. Y ahora me di cuenta que durante 18 meses no salí del cuarto. Pero yo recuerdo que salí una vez. Salí una vez cuando Mercedes me dijo que no había nada que hacer, que ya había llegado al fondo. Entonces yo tenía un carro y lo llevé al Monte de Piedad y lo empeñé y le traje a Mercedes la plata y le dije: mira, aquí tienes como 10 años, y duró 3 meses. Y seguí escribiendo. Recuerdo que en mitad de camino el dueño de la casa llamó a Mercedes y le dijo: señora, usted debe 3 meses de casa. Y Mercedes tapó el teléfono y me dijo: ¿cuánto tiempo te falta para terminar el libro? Y yo le dije: como 6 meses. Y entonces ella le dijo: mire señor, no solo le debemos 3 meses, sino que le vamos a deber 6 más. Y entonces el tipo le dijo:
y dentro de 7 me pagan todo. Y dije, sí, todo. Y él le dijo, si usted me da su palabra, yo no tengo ningún inconveniente en esperarlo. Y Mercedes está por mí. Digo, mi palabra de honor. Y tú sabes que a los 7 meses fuimos le pagamos todo. No por si eso, ¿verdad? Porque yo terminé y él me traía tanta gente en la mano que me puse a trabajar después en publicidad y pudimos pagar todo eso. Y el día que lo terminé, nos fuimos al correo, Mercedes y yo, eran 700 páginas. Entonces lo pesaron y dijeron que costaba 83 pesos de México a Argentina. Y Mercedes me dijo, no tengo sino 45. Y mira, es muy fácil. Partí el libro por la mitad y dije, pésame este libro hasta 45 pesos. Y pesaron hasta 45 pesos y estaba nueva como mi corta carne. Cuando llegó a 45 pesos, agarré esas horas, las envolví y las mandé y nos quedamos con el resto. Entonces nos fuimos a la casa y Mercedes sacó lo último que faltaba por empeñar, que era el calentador que yo usaba para escribir, porque yo puedo escribir en cualquier circunstancia menos con frío. El secador que usaba para la cabeza y la batidora que había usado para hacer toda la vida, para hacerle los jugos de fruta a los niños y que ya los niños estaban creciendo y ya no necesitaban eso. Se fue con eso al Monte de Piedad y le dieron unos 50 pesos. Y el hecho es que volvimos con el resto de la novela al correo. La pesaron y dijeron, cuesta 48 pesos. Mercedes pagó sus 50 pesos. Le dieron 2 vueltos. Y yo me di cuenta que cuando salimos del correo estaba verde de encabronamiento. Y me dijo, ahora lo único que falta es que esta novela sea mala. ¿Qué tal eso? Vea, yo veo eso y yo digo, ¿tú te imaginas dónde los jóvenes oigan eso? Uno se deja de quejar. ¿No se imaginan el único premio Nobel que tiene Colombia de literatura, porque el otro es de paz? El único premio Nobel que tiene Colombia. ¿Ustedes no se imaginan lo que esta gente la aguerrió? Eso está en ese libro. ¿Ustedes se acuerdan del discurso que dio en Estocolmo? Él se acordaba de todo eso. Y todo lo que hizo el tipo fue imaginarse. Ese libro que estaban enviando era 100 años de soledad. Lo enviaron a Buenos Aires porque allá se publicó el libro. Y cuando les dieron la noticia que el libro se publicaba, había una nota del editor donde le decían que el libro era alucinante. Pero si ustedes se dan cuenta, la alucinación está en las primeras 10 páginas del libro, que es lo que hace un buen escritor. De ahí para adelante está bueno, pero las primeras 10 páginas son alucinantes. Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía no podría olvidar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Macondo era entonces una aldea de 20 casas de barro y caña brava construidas al borde de un río. Atención, a mí no me da la luz aquí. Decía, Macondo era entonces una aldea de 20 casas de barro y caña brava construidas al borde de un río de aguas diáfanas que se precipitaban por un lecho de piedras enormes y pulidas como huevos prehistóricos. Dice, el mundo era tan reciente que muchas veces carecían de nombre, que muchas cosas carecían de nombre y para mencionarlas había que señalarlas con el dedo. Todos los años, por el mes de marzo, una familia de gitanos desarrapados llegaba al pueblo y con gran alboroto de pitos y timbales daban a conocer los nuevos inventos. Primero llevaron el imán, un gitano corpulento de barba montaraz y manos de gorrión que se hizo llamar como Melquiades, se presentó públicamente. No, es así. Espérate.
Un gitano corpulento de barba montaraz y manos de gorrión que se hizo llamar como Melquiades hizo una truculenta demostración pública de lo que él mismo denominó la octava maravilla de los sabios alquimistas de Macedonia. Fue de casa en casa arrastrando 2 lingotes metálicos y todo el mundo se espantó al ver cómo la paila, los calderos, las tenazas y los anafes se caían de su sitio y cómo la madera se retorcía por el desespero de los clavos por tratar de desenclavarse y cómo las cosas que hacía mucho tiempo se habían perdido aparecían por donde más se les había buscado y se abalanzaban en desbandada turbulenta tras los mágicos fierros de Melquiades. Y termina diciendo: las cosas tienen vida propia, murmuraba el gitano con áspero acento, solo es cuestión de despertarles el alma. Y dice Úrsula Iguarán, su mujer, dice, ¿se acuerdan que hay un personaje que se llama Aureliano Buendía? Dice, Aureliano Buendía, cuya desaforada imaginación iba más allá del ingenio de la naturaleza y quizá más lejos que el milagro y la magia, quiso valerse de aquella invención inútil para desenterrar el oro de la tierra. Dice, Melquiades, que era un hombre honrado, lo previno: para eso no sirve. Pero José Arcadio Buendía, que por aquel tiempo no creía en la honradez de los gitanos, ahí mismo vendió su mulo y una partida de chivos para hacerse a los 2 lingotes imantados. Eran 2 imanes. Úrsula Iguarán, su mujer, que contaba con aquellos animales para ensanchar el desmedrado patrimonio familiar, nunca consiguió disuadirlo. Él simplemente le respondió: pronto ha de sobrarnos oro para empedrar toda la casa. O sea, claro, entonces en Buenos Aires cuando leen eso, ¿qué dicen? Esto es alucinante. ¿Quién escribió eso? Y 100 años de soledad se vendió casi más que la Biblia. O sea, 100 millones de copias vendieron en poquito. Y ese señor que estaba empeñando todo para poder terminar el libro, terminó con un montón de casas en Europa, en México, en varias partes del mundo. Yo conocí la mansión que tiene en Cartagena, una mansión espectacular, porque una vez yo estaba reunido con uno de los hombres que más admiro en Colombia y que soy amigo de él, hace mucho tiempo no hablo, Jean-Claude Bessudo, es el dueño de Aviatur. Un día estaba comiendo con él y yo tenía un sueño y se lo conté, y me dijo Jean-Claude: un segundito, yo te voy a ayudar. ¿Quién te ayuda a hacer ese sueño? Y ese día hizo una llamada, recuerdo muchísimo, hizo una llamada y habló y decía: mira, señor presidente, estoy aquí con fulano de tal, es un joven rector de una universidad, es un soñador increíble y me ha contado una idea maravillosa, a ver cómo le podemos ayudar. Y me dijo, entonces, como que él le dijo: pásemelo. Me pasa el teléfono y me dijo: es el presidente Belisario. Y yo, hijo, o sea, yo me pasó al señor, era el presidente Belisario Betancourt. Y el tipo era poeta y era súper culto y tal. Me lo pasó al teléfono, yo le conté la idea. Y me dijo: bueno, mándame la idea, Jean-Claude me habló, no sé qué, yo te ayudo y lo hacemos en equipo y talala. Yo en ese momento estoy aquí con Gabo, estamos en Cartagena. Estaba en la mansión de Gabo en Cartagena. Esa mansión en ese momento costaba $4 millones. Era absurdamente rico. Y el libro dice que la riqueza llega cuando uno tiene algo lindo para ofrecerle al mundo. Dice, la riqueza le llega a las personas que tienen algo lindo para ofrecerle al mundo. Y dice, asegúrate de inventarte algo lindo para ofrecerle al mundo.